Si en este momento nos pusieran un reto, un acertijo, un objetivo, a pesar de que todos tenemos distintas edades, de que venimos de diferentes lugares, de que pensamos diferente, muy probablemente llegaríamos a un resultado, si no idéntico, muy similar. ¿Por qué? Porque estamos dando por hecho que lo que sabemos es correcto o es cierto. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo constantemente nos hacemos las preguntas incorrectas cuando nos enfrentamos a un objetivo o a un reto. Quiero empezar con presentándoles, es una foto de mi perrito. Aquí es donde ustedes dicen, una foto de mi perrito. Está muy bonito, ¿no? Se llama Cooper y ahí tenía como 1 mes y medio de edad, más o menos. Y les pongo esta foto porque observamos un fenómeno muy interesante con nuestro perrito. Como cualquier persona pues, que no quiere que su casa sea destruida, nosotros le designamos áreas al perrito para que pudiera estar y áreas en donde no. Y dividíamos estas áreas con el cesto de ropa, que muchas veces estaba vacío, que es un cesto de plástico que pesa 1 kilo, ¿no? Y es un cesto de este alto. En su momento era una excelente barrera para que Cooper no pasara de un lado del pasillo al otro. Pero Cooper empezó a crecer. Perdón, es que le di para el otro lado. Cooper empezó a crecer. Ahí ya tenía 4 meses. 4 meses. Y ahorita tiene 1 año y medio y a mí nadie me avisó que iba a pesar 50 kilos y si iba a ser unas cuachas tamaño dinosaurio, ¿no? ¿Por qué les pongo esta foto? Porque resulta que el cesto de la ropa sucia, que pesa 1 kilo y mide esto, sigue siendo una barrera eficaz para que Cooper no pase de un lado al otro del pasillo, siendo un perro de 50 kilos que podría no solamente brincar el cesto, sino moverlo. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo es posible que teniendo el tamaño que tiene y pudiéndolo tirar, morder, brincar, lo que sea, sigue siendo algo que lo puede bloquear o algo que puede significar una pared para este perro? Y me llamó mucho la atención y dije, eso no puede ser el único caso, ¿no? Y resulta que a los elefantes, en India y en algunos países donde los usan para tema turístico, les pasa lo mismo. Un elefante bebé, que tú lo amarras con una cuerdita así chiquita, pues no se puede zafar y a lo mejor pasa 3 o 4 días o más con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su energía intentándose zafar y no se puede zafar. Y conforme va creciendo, ¿qué tiene en la mente? Cuando estoy amarrado, no me puedo mover de aquí. Y termina siendo un animal de 4 toneladas que esa cuerdita amarrada a una estaca que está clavada por una persona con un martillo al piso no le representa ninguna resistencia, podría arrancar un árbol incluso. Pero cuando tiene la cuerda amarrada, ya no se mueve de ahí, porque tiene ya programado que es un límite para él. Es algo muy interesante y por eso el día de hoy vamos a ver 3 casos de cómo hacer las preguntas correctas puede significar pues algo muy interesante. 1896, los primeros Juegos Olímpicos, como los conocemos hoy en día, y el salto de altura fue uno de las primeras disciplinas que se incorporaron a los Juegos Olímpicos. Y pues desde ese entonces hasta ahora, ininterrumpidamente, ha habido salto de altura. Pero sucede algo muy curioso. Todos brincaban así como están viendo la foto. ¿Les es familiar esta imagen o la ven medio rarita? Diferente a como brincan hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Todos brincaban de lado y habían varias técnicas para brincar de lado. Había una que se llamaba de tijera y había otra que se llamaba el western roll, que era como dando una vuelta, pero todos brincaban así, todos brincaban de lado. Y de repente, muchos años después, en las Olimpiadas de 1968, llega este joven ingeniero llamado Dick Fosbury, americano. Dick Fosbury era un atleta muy poco ortodoxo. De hecho, se perdió la inauguración de los Juegos Olímpicos porque el día anterior se fue a ver el amanecer en las pirámides de México y durmió en una camioneta. Anécdota real, lo pueden investigar. Y cuando llegó a la competencia, llegó con un tenis color azul y otro color blanco. Eso está en video. Cuate muy poco ortodoxo, ¿no? Para los estándares a lo mejor de hoy en día. Pero ¿por qué es importante Dick Fosbury aquí? ¿Y por qué se relaciona con las preguntas correctas o las preguntas incorrectas? Si ustedes tuvieran que romper el récord de altura de un salto, ¿cuál sería la primera pregunta que se harían? ¿Cómo rompo el récord, no? ¿Cómo salto más que el otro? ¿Qué puedo hacer para brincar más alto?
Y lo que se preguntó Dick Fosbury fue, ¿por qué todos brincan de lado? Y entonces fue la primera persona que brincó de espaldas e inventó lo que ahora es conocido como el Fosbury Flop. Y hoy en día todos los atletas olímpicos brincan así. Dick Fosbury, a pesar de no ser quizá la persona más dotada físicamente de la competencia o que tuviera mejor preparación, rompió el récord mundial en 1968 en las Olimpiadas de México, brincó 2,24 metros. Hoy en día el récord es 2,39 metros, con esta misma técnica. Ya nadie volvió a brincar de otra manera después de esto. ¿Y qué fue lo que él se preguntó? Se hizo la pregunta correcta. ¿Cómo? O más bien, no cómo le gano a los demás, sino por qué todos brincan así. Y empezó a aplicar tema de ingeniería y se dio cuenta que si brincaba así, el centro de gravedad de su cuerpo era más bajo y que con el cuerpo podía jalar las piernas. Entonces brincaba arqueado. Él lo único que tenía que hacer era pasar su torso y el resto de la fuerza jalaba las piernas. Y pues inventó la técnica que hasta hoy en día se utiliza, haciéndose la pregunta correcta. Si yo les preguntara que en un concurso de quién come más o quién come más rápido, ¿a quién postularían? Pues probablemente se imaginarían a alguien así, ¿no? Este cuate se llama Julius Björnsson, Julius Hapthorne Björnsson. Quien vio Juego de Tronos lo reconocerá porque es The Mountain en Juego de Tronos. Es un tipo de 2,6 metros que pesa 152 kilos. Es de las personas más altas y que más pesan del planeta y más fuertes también. Si tú tuvieras que aventar a un gallo para un concurso de comida y decir, ¿sabes qué? Este cuate es el que más va a comer o el que más rápido va a comer, probablemente pensarías en alguien así, ¿no? O en un sumo, o no sé. Nos llegan ideas interesantes. Pues, ¿qué pasaría si les digo que este japonés de 1,73 m y 58 kilos es campeón mundial de comida competitiva? Sí existe ese término, lo investigué. Es comedor competitivo. Este cuate se llama Takeru Kobayashi. Takeru Kobayashi se inscribe a un concurso muy conocido en Estados Unidos de Coney Island de comer hot dogs. Es muy conocido y es como tiene muchísima relevancia allá. Es un concurso que es el 4 de julio y es ¿cuántos hot dogs puede comer una persona en 12 minutos? Ni más ni menos. Si tú te fijas en el historial de récords previos a Takeru Kobayashi, estaban en 17, 19, 20, 22. Imagínate comer 22 hot dogs en 12 minutos, es una locura. Y el récord en 2000 era 25 hot dogs. Y en 2001 llega Takeru Kobayashi y se come 50. 50.3 para ser precisos. 50.3 hot dogs, duplicó el récord. Regresamos a las preguntas incorrectas. ¿Cuál es la pregunta que naturalmente te saldría cuando vas a entrar a un concurso de estos, ¿no? ¿Cómo me como más hot dogs? ¿Cuál es la manera en la que le puedo ganar al otro? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cómo les gano? La pregunta correcta que se hizo Takeru fue, ¿cuál es la manera más rápida de comer un hot dog? Y entonces analizó las reglas y empezó a generar una estrategia interesantísima. Y aquí es donde regresamos a que de repente las reglas o lo establecido o lo que pensamos que es cierto, a veces no es tan cierto o a veces es interpretable de otra manera. En el reglamento del concurso nunca decía que te tenías que comer el pan y la salchicha al mismo tiempo. Nada más decía que tenías que comer número de hot dogs. Entonces él dijo, a ver, la salchicha tiene una densidad y el pan tiene otra. El pan es como con mucho aire. Y aparte, cada vez que nos comemos un hot dog, tomamos agua, porque se te seca la garganta. Entonces estás ocupando tiempo en tomar agua, pero es algo necesario. Entonces, lo primero que hizo fue separar las salchichas de los panes. Número 2, descubrió, no sé por qué, que si partías la salchicha a la mitad era mucho más fácil de masticar. Entonces, primera cosa que hizo. Segunda cosa que hizo, separar salchichas de los panes. Tercera cosa que hizo, remojar, suena asqueroso, remojar el pan en agua. Entonces, al remojar el pan en agua, lo hacía más denso, lo hacía bola y se lo metía a la boca. Y entonces, al mismo tiempo, se estaba comiendo el pan más rápido porque ya no tenía tanto aire. Y número 2, se estaba hidratando al mismo tiempo, ya no perdía tiempo en darle tragos al vaso de agua. Número 3, el concurso no decía que tenías que comer sentado. Todo el mundo comía igual. Y este cuate empezó a comer parado y se dio cuenta que se hacía como una especie de bailecito, se le acomodaba mejor la comida. Y entonces, haciéndose la pregunta correcta, ¿cómo me puedo comer un hot dog más rápido? No solamente superó el récord de personas que eran más altas y mucho más pesadas que él,
sino que lo duplicó. Es impresionante lo que logró este cuate. Y yo sé que un concurso de comer hot dogs a lo mejor es un ejemplo medio raro, pero esto se puede aplicar perfectamente a cualquier empresa, a cualquier proyecto, a cualquier reto deportivo. Es algo que me parece muy interesante. Posteriormente también consigue el récord. En la foto anterior sale muy serio, pero es buena onda. Es mi mejor amigo, no es cierto. También rompió el récord de más hamburguesas comidas en 3 minutos, 12 hamburguesas en 3 minutos. Que eso, si divides el número de segundos, es una absoluta locura. Tercer ejemplo de las preguntas correctas. 1953, Fórmula 1, los primeros años de la Fórmula 1. Decían que era la época en donde las llantas eran delgadas y los pilotos eran gordos. Ahora es al revés. Pero si se fijan, esta época de la Fórmula 1, que es muy bonita, pues los coches parecían Twinkie Wonders con llantas, ¿no? Eran como churritos con llantas. Y ahí están viendo coches de distintas marcas. Estaba Maserati, estaba Alfa Romeo, estaba Ferrari, habían muchas marcas. Y si se fijan, todos los coches son casi idénticos. Todos los coches son casi iguales. Un poquito más grande la boquita, un poquito más alto uno que otro. Diferencias muy chicas. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Si nos ponen el mismo reto, todos vamos a llegar a algo muy similar. ¿Por qué? Porque no nos estamos realmente cuestionando las bases. Pero de repente, Mercedes-Benz llega con esto. Esta foto es de 1954. Este coche parece del futuro. Si lo vieras ahorita en la calle dirías, ¿qué es esto? Parece del 2030. Este se llama el W196 Streamliner. Es el único Fórmula 1 de la historia con carrocería. A Mercedes-Benz se le ocurre que poniéndole una carrocería podía llegar a mayor velocidad tope en la recta en las pistas largas. No en todas las pistas lo usaban, solamente en las pistas largas. Esta era una carrocería que se podía quitar y se podía poner del coche. La pregunta correcta. ¿Cuál sería la pregunta incorrecta, a lo mejor? O no incorrecta, pero la pregunta que todo el mundo se haría. ¿Cómo gano la carrera? ¿Qué puedo hacer para ganarle al otro? ¿Quiero ser campeón del mundo? Aquí lo único que se preguntaron fue ¿cómo puedo lograr ser un poco más rápido en la recta? Par de kilómetros por hora más que los competidores. Pues siendo más aerodinámico. Poniéndole una carrocería al coche generaba menos resistencia al aire, lo cual hacía que el vehículo tuviera una mayor velocidad tope al final de la recta. Y eso hizo que este coche no solo fuera ganador, sino avasallador. De todas las fechas del año ganó todas menos una, el Gran Premio de Mónaco. Todas las demás las ganó este chasis. Fue una verdadera locura lo que logró este coche y, por supuesto, que después de quedar campeón en 54 y 55, prohibieron que los Fórmula 1 pudieran tener carrocería. Entonces es el primero y único Fórmula 1 con carrocería de la historia. Nunca más va a volver a haber un Fórmula 1 con carrocería. Quedó prohibido de las reglas, porque pensaron tan diferente. En las reglas no decía que no podías ponerle carrocería a tu coche. Y se volvió algo para los libros de historia. Vean cómo se veía junto a los demás compañeritos, ¿no? Una locura, parecen coches del futuro con coches de los 50. Y pues fue un coche realmente exitoso. Cuando se nos presenta un objetivo, una prueba, un reto, un acertijo, una competencia deportiva, un nuevo proyecto de empresa, de chamba, de escuela, lo que ustedes quieran, siempre tendemos a ir a lo seguro, a ya saber o pensar que sabemos y de ahí tomar decisiones. Que los datos duros están correctos, que no se pueden reinterpretar. Pero ¿qué pasa si cuestionamos lo que creemos que sabemos? Antes de tomar la decisión basada en datos duros, ¿qué pasa si los datos duros están mal? ¿O qué pasa si los datos duros se pueden reinterpretar? ¿O qué pasa si les puedes dar otra función? Entonces los invito a que cuestionen lo que creen que saben al tomar una de estas decisiones. Esto te va a llevar a plantear preguntas distintas. Regresamos a lo mismo. Quizá no es la pregunta incorrecta. No hay preguntas incorrectas, todas te van a llevar a algún resultado. Pero a lo mejor pensar en cómo nos podemos plantear preguntas distintas, que no todo el mundo se le ocurran, que cuestionen lo establecido. Y finalmente, atreverte a hacer cosas diferentes. Eso va muy relacionado a las primeras dos cosas. Pero si no haces las preguntas correctas, ¿cómo vas a saber cuál es el siguiente paso a seguir? La siguiente vez que estén en una situación en donde tengan que cuestionarse, que tengan que generar una estrategia, que tengan que pensar cómo hacer las cosas, pregúntense si se están haciendo las preguntas correctas.
Muchas gracias.